Pues empiezo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar Buenas aquí tardes. compartiendo esta presentación del hambre emocional. Le vamos a hablar de qué se puede hacer para solucionarlo. Bueno, como os decía antes de empezar a poner el botón de grabar, este es un tema que a mí me ha ocupado toda mi vida, mucho tiempo, esfuerzo, energía, dolor. Y bueno, pues por eso estoy aquí, para tratar de ofrecer bueno, para tratar, no, para ofrecer lo que a mí me ha funcionado y buscar vuestras soluciones a este tema. Entonces, vamos a empezar. Ahí, pues, ponle fin al hambre emocional. ¿De qué vamos a tratar? Pues, ¿de dónde surge este proyecto? Como os decía, se trata de poner solución a algo que vivimos, donde normalmente nos sentimos solos o solas en esto de comer por culpa, por estrés, por ansiedad. Nos sentimos con culpa por hacerlo. Normalmente y mucha gente, al menos lo que yo veo en consulta y como yo lo viví, lo hace a escondidas, lo que genera aún más culpa. En plan, hay una parte de mí que no estoy enseñando al mundo, entonces me siento como, me tengo que esconder, ¿no? Como no me puedo enseñar, ofrecer, mostrar tal y como soy, ¿no? Normalmente esto se entiende también, el comer de esta manera, como que somos personas con poca fuerza de voluntad. Y esto me gustaría que quedase claro desde hoy, que no es verdad, sino una interpretación. Es decir, tenemos fuerza de voluntad y específicamente, quizá en este área, menos o no sabemos cómo aplicarla. Pues yo tengo este boli, escribo, pero en un papel determinado quizá no sepa escribir con él, o encima de la madera no sepa escribir con él. Pues para mí esto es importante, tener claro que es en algo específico y no hacer generalizaciones tan grandes y tanto dolorosas como es que no tengo fuerza de voluntad. Entonces esto es una de las cosas que vamos a ver en los grupos del hambre emocional. También lo que veo que este tema lo que produce es pérdida de fe en nosotros o en nosotras, de conseguir no solo este objetivo de mejorar nuestra alimentación, la salud, el trato hacia nosotras mismas o nosotros mismos, y esto es de nuevo otra generalización. Como que no hayas conseguido este objetivo hasta ahora, para mí, desde mi punto de vista, es o que hay algo inconsciente mucho mayor que te mantiene en este camino, en vez de en el comer saludable o comer de otra manera, y o hay un beneficio secundario a seguir así, totalmente inconsciente, por supuesto, y eso es lo que vamos a buscar a lo largo de estos encuentros. Y por supuesto que, volviendo a que es una generalización, que el no haberlo conseguido todavía no quiere decir que pierdas la fe en conseguir otros objetivos o en que tú no vales o no puedes conseguirlo. Luego, normalmente también es un tema que genera desvalorización y o baja autoestima. Desvalorización un poquito de la mano con lo que hablábamos antes, relacionado con esta pérdida de fe, de pues si no creo que lo puedo lograr, mm, de que como la frase que se queda detrás es como ¿para qué valgo? ¿Qué valgo si tan siquiera soy capaz de comer bien o controlar lo que como? Bueno, pero muchas veces lo que hacemos, esto lo habla mucho la psicología, ¿no? Son proyecciones. Es decir, yo no puedo controlar algo en mi vida, entonces proyecto la falta de control en otro área. Por ejemplo, la comida, en este caso, ¿no? Eh, recuerdo la vez, tengo una amiga que tenía un trastorno en el comportamiento alimenticio, tenía bulimia y ella iba a un grupo que llevaba un psicólogo y entonces yo pues en ese entonces estaba estudiando la carrera y yo le decía, oye, ¿encuentras un patrón, algo común a todas? Y me decía, todas les gustaría tener el control en su vida y lo único que controlan, y no es verdad, lo controlan por momentos y luego, o sea, están muy controladas en la alimentación y por momentos explota, digamos, ¿no? Se va todo el control en la alimentación. Entonces, lo que ella veía es esta falta de control. Entonces, yo me quedé a partir de ahí pensando y observando, y es verdad, en general, o controlamos mucho o nada. Y la idea es que no haya estos extremos, ¿no? Estas subidas y bajadas que hablábamos antes.
Otro punto importante es que es algo que sucede todos los días, el comer, y varias veces al día. Entonces esto genera que sea un problema, no me gusta llamarlo problema, pero bueno, un conflicto o un tema que se activa al menos todos los días una vez al día, por no decir 3 o 5, según si comemos pues 1, 3 o 5 veces al día. Entonces, para mí estos son los grandes puntos y grandes problemas que hay en relación a este hambre emocional. Y mi pregunta es si vosotras habéis detectado algo que no haya nombrado aquí ahora. Si lo queréis escribir por el chat o abrir el micro, estaré encantada de escucharos. A ver, ¿por dónde os veo? Ahí. Ahí. Sí. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Pues yo estudié nutrición y llevo desde el 2012 trabajando en ello. Y bueno, aquí también quería destacar, antes de contaros qué me llevó ahí, pues que el cuerpo le preocupa a todos, a gordos, a todos, es otra vez una generalización, no a todos, todos, pero a muchas personas, pero lo que sí me gustaría que quedase claro es que cuando digo a todos es a gordos, a flacos, a normopesos. ¿Por qué digo la palabra gordos? Porque normalmente hay como un gran peso, una gran asociación negativo a esta palabra y todas las asociaciones las hacemos nosotros. Entonces me parece importante irle quitando este peso, nunca mejor dicho, a esta palabra. No, no es para herir a nadie, ni es que yo use este término agresivamente, sino es con la finalidad de quitarle todo este peso y esta entonación negativa. Lo que sí que me gustaría que quedase claro es eso, que independientemente del peso en el que estés, el hambre emocional le sucede a muchas más personas de las que nos creemos e independientemente del peso en el que están, que no es solo una preocupación de gente que esté con sobrepeso o en normopeso o en bajo peso, sino que le puede preocupar a cualquier persona. Esto sí que veo mucho juicio y crítica también de, es que tú solo te sobran 2 kilos, ¿para qué te quejas? O al revés, ¡buah! Si es que si a ti te sobran 10, yo no sé por qué no te pones. Pues evitar un poco este tipo de juicios, tanto hacia una misma, uno mismo, como hacia los demás, ¿no? Luego, ¿qué hago yo aquí con esto del hambre emocional? Pues también me parece importante tratarlo porque todos comemos. Es algo sobre lo que deberíamos aprender todos. Entonces, cuando he hecho cosas de marketing y me preguntan, ¿tus grupos, tus cursos, a quién va dirigido? Y yo, pues yo creo que a todo el mundo, porque todo el mundo come y yo creo que todos podríamos mejorar en algún aspecto. Otra cosa es que le pongas prioridad o te preocupes más o menos, sea el momento de trabajarlo o no, pero todos podemos aprender y mejorar algo en cuanto a nuestra alimentación, ¿no? Y como os decía antes, pues a mí me costó mucho esfuerzo, desolación, dinero en terapias, formación, etcétera, y a día de hoy sigo invirtiendo en ello, en aprender de terapia, de nutrición, etcétera, de gestión emocional, de cómo funciona el cerebro para tanto para otras áreas de mi vida como para este específicamente, porque como he dicho antes, es algo que sucede todos los días, el comer y varias veces al día. Entonces, mi creencia es que siempre se puede aprender más. Y la idea para mí es que sea lo más fácil posible, el que sea sencillo el comer de manera saludable, que la comida se adapte a ti, a tu estilo de vida, no tú, tus horarios, a la forma de comer de esta manera estructurada. Entonces esto suele generar estrés y es cuando abandonamos, ¿no? Tiramos la toalla. Entonces, específicamente, ¿cómo llegué a la nutrición? Pues bueno, los que me conocéis un poquito más ya lo sabéis, pero os lo repito, y para los nuevos o nuevas, pues yo parto de una bulimia, una anorexia. Bueno, yo recuerdo como con 13 años empezar a preocuparme porque me veía muy gorda y empezar a hacer mucho deporte de manera compulsiva. Tenía ahí una máquina que controlaba las calorías y el tiempo y decía, venga, hasta 500, venga, hasta 1000, no, hasta 1500 calorías y así. Me podía tirar pues media hora, 1 hora, 3 horas
corriendo dentro de mis límites y mi resistencia, pero ahí hasta que iba aumentando mis objetivos cada día, ¿no? Y de ahí pues me obsesioné con la comida, pues, como suelen ir de la mano, ¿no? Como ves el cuerpo, los kilos, la comida y el ejercicio, es como todo el engranaje que tenemos ahí montado. Y de ahí pues como solo la comida y solo el deporte y el comer relativamente bien, que por momentos tenía compulsiones, o sea, me comía compulsivamente, pues empecé a devolver. Entonces, pues por una etapa devolvía la comida y comía cualquier cosa y en otra etapa trataba de no comer, es decir, que estaba entre la bulimia y la anorexia. Estuve etapas con bulimia y etapas con anorexia. Es decir, que para mí no se puede decir que haya vivido todo, pero creo que sí que muchas cosas he vivido, tanto de sobrepeso como de bajo peso, de no gustarme al espejo, de no verme bien con ninguna ropa, de comer mucho, de comer poco, de comer muy, 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 muy saludable, de controlar mucho, de no controlar nada, de comer un paquete de galletas entero, de comer solo un trocito, de meterlo en la boca y devolver. Es decir, no os cuento todo esto para contaros mi vida en sí, sino para que no os dé vergüenza, que creo que esto es importante en los grupos, contar la experiencia de cada uno para que veamos que lo que nos pasa le suele suceder a más personas, que no estamos locos o locas, sino que nuestro cuerpo nos está indicando algo, que eso es lo que vamos a ir descubriendo, y para ir quitando el juicio hacia uno mismo, hacia una misma, el estrés que ese comportamiento genera y sobre todo entender que eso viene de algún lado, que es el objetivo final, descubrir la raíz y cortarla para que deje de pasar y no sea un control constante, sino que ya este comportamiento ni exista. No me tenga que plantear si me como una galleta o dos, es que ni me apetece o ni me acuerdo de ellas. Entonces, bueno, ¿cómo salí de aquí? Pues la verdad que a mí me costó mucho, me dolió mucho y es algo que viví mucha soledad y por eso pues ahora estoy aquí, como os decía antes, porque me gustaría que a las personas que ahora están en esta situación les cueste menos esfuerzo, tanto a nivel mental, emocional, físico, económico, energético. Y la idea de los grupos es dar un montón de herramientas para que mínimo, mínimo, mínimo te lleves uno o dos en tu día a día para siempre. Estas herramientas que dices, mira, si yo hago esto, mantengo la calma o tan siquiera me acuerdo de este alimento o este alimento que creí que nunca podría dejar de consumir, lo he conseguido, ¿no? Entonces, quizá la pregunta es cómo llegué a la nutrición. Y una vez más, ¿por qué os cuento esto? No por contaros mi vida, sino para explicaros un poco de qué va el proceso que vamos a hacer en los grupos. Desde mi punto de vista y lo que yo he estudiado y observado, todo lo que sucede tiene una raíz. ¿Y esa raíz de dónde viene? Pues, por ejemplo, desde explicando según la biodescodificación, es lo que vivimos es la solución a algo. Yo la primera vez que escuché esto dije, venga ya, es imposible. Pero cuanto más lo veo, digo, es que es de libro cada caso. Digo, es que es 2 más 2 4. ¿Qué os quiero decir con esto? En general, la mala relación con la madre, con la comida, tiene que ver con la madre, porque la madre es la primera que nos alimenta. Y hay mucha gente que me dice, bueno, pero yo tengo una buena relación con mamá. Bueno, quizá ahora sí, pero en el pasado no. O quizá es una mala relación heredada de tu madre con su madre o de tu padre con su madre. Pero normalmente lo primero que vemos es mamá. Entonces, ¿qué hago yo con la nutrición? Pues a nivel simbólico, sanar la relación con mamá. Y en la medida en la que yo he solucionado la relación con mi madre, es en la medida en la que yo estoy mucho más tranquila en la alimentación. Y este es mi caso y es la generalización. Luego, cada uno es un mundo y hay que buscar de dónde viene. Pero en principio es lo primero a ver. Luego, en biodescodificación, por daros otro ejemplo, no es casualidad que te apetezca un alimento u otro. No es lo mismo que te apetezca el dulce que el salado. En general, el dulce es la falta de amor y es mamá,
Y la SAR es la búsqueda de papá y o organización. Luego, cada uno, repito, puede ser otra codificación, ¿no? Otro significado. Pues con mamá era con la que comía galletas saladas, entonces cuando estoy triste, pues me voy a comer galletas saladas porque en realidad lo que busco es el contacto con mamá. A eso me refiero con, en general significa esto, pero luego cada uno tiene su propia experiencia y su propia asociación de un alimento, un sabor, una textura con algo que vivió en su vida. Entonces, pues, ¿qué hago en la nutrición? Con respecto a mamá, esto. Yo la primera vez que mejoré la relación con el dulce fue cuando hice el duelo de la mamá, de mi mamá, con su mamá, que se murió cuando ella era pequeña. Entonces, esto hay que experimentarlo. Quizá la primera vez que lo escuchas es como, ¿qué? ¿Qué tendrá que ver un duelo? Pues esto es lo que vamos a aprender en los grupos, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el inconsciente y que no solo funciona con una lógica mental, que es lo que ya sabemos, es que esto no tiene lógica o esto no tiene sentido, sino que funciona con una lógica biológica. ¿Para qué para mi biología es importante esto? O esto es la solución a qué. El comer dulce, el comer de esta manera es la solución a qué. Ahora, en cuanto a papá, yo identifico que, al menos conscientemente, que salí de estos comportamientos bulímicos y anoréxicos gracias a mi padre, que me dio un ultimátum y me dijo, Sofía, como sigas así, te encierro. Y lo que yo me di cuenta ahora, bueno, ahora no, años después, recordando este momento, es que mi padre me puso en el dolor, en el punto de dolor que, bueno, en el punto que a mí más me dolía, que era encerrarme. Es como, mi libertad no tiene precio, entonces esto ya no me compensa. Y a partir de ahí yo cambié el chip. Esto que muchas veces cuando iniciamos una dieta decimos, es que ojalá yo cambiase el chip. Pues muchas veces sí es una palabra, una frase, un gesto, una mirada. Entonces eso es lo que vamos a buscar. ¿Cuál es la motivación, el chip, el, el switch, ¿no? Que se llama en PNL, que es lo que te hace a ti cambiar esa manera de alimentarte? Y una vez más, ¿por qué te cuento esto? Para saber, para que tengas otra referencia de que esto es posible. Evidentemente, yo no dejé de devolver y de comer compulsivamente solo con eso, pero sí, gracias a esa experiencia de Sofía, te voy a encerrar, te voy a llevar a un centro y te voy a encerrar hasta que comas bien, ese fue el disparador de empezar a querer salir de donde estaba. Y para mí, si eso no hubiera ocurrido, no sé cuánto tiempo, no sé qué hubiera pasado después para salir, pero hubiera seguido, al menos en ese momento. Y luego, como tercer punto, ¿cómo llega la nutrición? Pues esto he puesto otros porque imagino que hay otras informaciones de las que no soy consciente que nos hacen aquí estar hoy juntos y que me llevaron en ese momento, en 2000 y pico, a estudiar la carrera de nutrición. ¿Y por qué nutrición y no otra? Pues esto es lo que os digo, pues mensajes inconscientes. Entonces, voy a entrar en el contenido, que es lo que vamos a ver en los grupos, para que os quede más claro de qué van, ¿no? Y si hasta aquí, si alguno tenéis alguna duda, pues lo que os he dicho antes, podéis escribir en el chat o encender el micrófono y decir, tengo una duda y os escucho. Entonces, ¿qué vamos a ver? El origen de la relación con la comida y por qué las dietas no funcionan. Cuando me refiero a dieta, me refiero a este control exagerado de lo que comemos, por una parte, luego a la palabra dieta, que sabemos que tiene una connotación en general negativa y que ya solo escucharlo estresa. Entonces, no, mi idea no es poner un menú o una dieta en sí, pero sí dar opciones, que luego profundizaré en qué quiero decir con opciones, para que se entienda también un poquito más de qué vamos, de qué va. Pero sí quiero que quede claro que no es, vamos a decir qué comer el lunes, el martes, el domingo y tiene que ser esto y ya. Ahí rígido, estricto, cuadriculado, no va de eso. Va más de entender cómo tu mente te ayuda a llegar a donde tú quieres con estrategias que has estado usando de manera fantástica en otras áreas. Pues si estás aquí en algún área, seguro las has usado y te ha ido bien. Y
son herramientas que se usan mucho en marketing y os cuento, por ejemplo, una de ellas que hacen, que conocemos todos, que nos quieren meter una hamburguesa, ¿no? Y entonces hacen imágenes grandes, con brillo, a color, y eso es más atractivo para el cerebro que una imagen en blanco y negro, que se vea borroso, pequeño, y si no, pues imagínatelo ahora. Entonces, esta es una de las estrategias, de las herramientas que aprenderemos en el curso para que ese alimento que crees que es imposible dejar y que siempre te ha gustado, pues cambiarlo. Estos gustos cambien y que no es algo que tú no puedas controlar o que es algo superior a ti, sino que realmente tiene solución. ¿Qué más vamos a ver? Las leyes del inconsciente. Cómo se crea nuestro guión de vida, que creemos que muchas veces es, pues he llegado aquí de casualidad. Pues no. Ahí el inconsciente funciona con unas leyes, por ejemplo, como os he dicho antes, una de las leyes del inconsciente es real, simbólico, virtual, imaginario, es lo mismo. Entonces, si somos capaces de vivir algo como si realmente estuviéramos viviéndolo ahora, el típico ejemplo de imagínate que ahora en la habitación entra un león y se acerca y lo escuchas. Y si toda esa película te la cuentas con la emoción específica, tu cerebro lo vive como si lo estuvieras viendo. De hecho, os enseñaré en el curso, ¿no? Vídeos de esto de gente que hace que se asusta y la persona que está detrás se asusta, pero no ha visto nada, nada peligroso. Ha visto el gesto de la persona de delante y está imitando a la persona de delante, imaginándose de dónde viene el peligro, actuando como si hubiera un peligro, pero realmente ver fuera no ha pasado nada. Y así funciona nuestro cerebro, creándose imágenes y reaccionando a partir de ellas, no tanto en el exterior como creemos, sino en el interior. Primero es la proyección interior y luego el exterior. Luego, ¿qué más vamos a aprender a modelar? Pues muchas veces nuestra forma de comer viene de patrones que hemos aprendido en nuestra familia. Pues si mi familia comía siempre 2 platos, yo como 2 platos. Si los domingos en mi casa se merendaba tarta, pues yo meriendo tarta. Si después de comer en mi familia siempre se ha comido chocolate, pues yo comeré chocolate. Estos son ejemplos. Y esto quizá es fácil o no, no sé, me refiero a, son automatismos que muchas veces no nos lo planteamos porque nos parece lo normal y cuando estamos en un grupo y vemos que nadie lo hace, decimos, ah, pues lo mismo se puede hacerlo de otra manera, no tengo por qué comer tarta los domingos por la tarde. O al revés, ¿no? Anda, pues eso que hace esta persona a mí no se me hubiera ocurrido y sí que me funciona, o para organizarme las comidas, o para comer menos de esto o más de aquello, pues, en fin, estrategias, ¿no? De cómo modelar al otro. Luego, el estado. Con el estado me refiero a nuestro estado interno, interior, nuestro estado de ánimo. Y la pregunta es, ¿se crea o lo creas? La frase típica de, es que yo soy así. Bueno, pero tú eres así en base a qué? ¿Qué está sucediendo en tu interior para que tú seas así? Pues esto es lo que vamos a aprender. De hecho, uno de los padres de la PNL dice que el problema no es el problema, sino el estado con el que tú te enfrentas al problema. Es decir, que si tu estado fuera diferente ante, en este área que estamos tratando, ante ese alimento, tu comportamiento con ese alimento sería diferente. Y este estado puedes aprender a generarlo y gestionarlo tú desde hoy de manera diferente. Y esto es, pues, por ejemplo, si imaginas ahora algo triste o recuerdas un momento triste y sabes cómo meterte exactamente en ese momento, podrías sentir tristeza ahora mismo en unos segundos y igual hacia el otro lado. Por ejemplo, con la alegría. Si recuerdas ahora un momento muy gracioso o muy divertido y lo vives, como hemos dicho, con una de las leyes del inconsciente, viviéndolo como si estuvieras ahora en ese instante de tanta risa, vas a conectar con esa emoción. Y eso es lo que vamos a aprender en los grupos para que no sea a través del alimento que conectes con ese estado, sino que tú generes ese estado para que ya no necesites ese alimento para generar ese estado. Entonces, muchas veces, como hemos empezado la presentación, es ¿para qué como? Pues para no sentirme triste, para no sentirme solo, porque he sentido ansiedad, estrés y no sé qué hacer con ello, pues me voy a comer.
Entonces, esto es un punto muy importante. Otro punto que veremos son los objetivos que queremos realmente. Y esto pongo ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, que hay un momento en el que el gato, ¿no? Le pregunta a Alicia, ¿por dónde vas? ¿Y qué camino quieres? Y le dice Alicia, pues me da igual. Y le dice el gato, pues si te da igual dónde llegar, pues cualquier camino te vale. Y esto yo lo digo con la alimentación, ¿no? Si no tienes un objetivo, pues cualquier alimento te vale. Pero si tú tienes un objetivo, o de comer saludable, o de kilos, etcétera, pues cualquier alimento ya no te vale. Entonces, una vez que tienes el objetivo, es como poner el GPS en tu cabeza para que te dirija hacia allá, hacia donde tú quieres. Luego, las submodalidades, es un poco lo que he comentado antes que usan en el marketing, ¿no? Tenemos una imagen y las submodalidades son las características de esa imagen. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hace que te guste más o te guste menos un alimento? Pues uno de los factores que está ahí es que el alimento que te gusta mucho tiene las características de eso que hacen los del marketing para que te atraiga, y al revés, ese alimento que no te gusta nada o te gusta poco tiene las características de ese alimento que he dicho antes, probablemente más pequeño, en blanco y negro, más borroso. Y esto es lo que vamos a aprender para que no sea, es que yo como esto y ya, es que a mí no me gusta otra cosa. Pues esos gustos pueden cambiar y a favor de lo que tú quieres incluir en tu alimentación. Luego, las asociaciones estímulos-respuestas, por ejemplo, eh, hemos aprendido de pequeños en general de si comes bien, tienes postre. Entonces hemos asociado un premio a comer postre. Pues si hoy he tenido un buen día, pues como postre. Si hoy he tenido un mal día, me merezco un postre. Entonces, a esto me refiero con estímulos-respuestas. Hay algo que ha sucedido y respondemos de una determinada manera. Hay asociaciones entre esto que ocurre y cómo me siento. Y esto igual, se puede, como se ve en PNL, son asociaciones, estos serían como neuronas, y los dedos serían las dendritas, que son las que conectan las neuronas y hacen que vayamos por este comportamiento o por este otro. Entonces, eso que te gusta y te disgusta en alimentación son solo estas conexiones, y vamos a aprender a cómo hacer nuevas conexiones y cómo romper estas que existen, dependiendo de cuál es tu objetivo y hacia dónde te quieres dirigir. Luego, las creencias también las vamos a trabajar, porque es importante. Me imagino que habéis escuchado esta frase tan famosa de tanto si crees que puedes como si no, ambas son ciertas. Y creo que es muy famoso esta metáfora del elefante del circo, ¿no? Que de pequeñito estaba atado con una cadena y entonces trató de soltarse una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no podía. Y luego se hizo grande, 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 y la gente del circo le veía y decía, ¿cómo el elefante siendo tan grande no se suelta de la cadena? Y alguien dijo, claro, porque de aprendió a que no podía soltarse. Y esto es lo que nos ha pasado muchas veces con la alimentación, que creemos de, es que yo soy así, es que yo soy golosa, o es que yo soy goloso, es que yo como mucho, es que yo soy gordo o soy gorda, como es mi identidad y ya, es que yo soy así, no lo puedo cambiar. Pues esto son creencias, y si sigues creyendo que ese es tu personaje, pues actuarás según ese personaje, pero si construimos, cambiamos las creencias y construimos otro personaje, me la voy a inventar en plan, si yo creo que soy una foca, comeré como una foca, pero si yo creo que soy, no sé, un tiburón o un leopardo, pues comeré como un leopardo. Pues este es el poder de las creencias y que nos ayudará a manejar nuestra alimentación. ¿Qué más vamos a ver? Los valores como motor de cambio, lo que os decía antes. A mí uno de los factores que me sacó de la bulimia y la anorexia, después de, no sé, años con anorexia y bulimia, fue que mi padre me tocó uno de mis valores, que era la libertad. Y por encima de mi libertad no hay nada. Entonces, por encima de mi libertad no me compensaba comer lo que fuera, tener un peso o una imagen, no compensaba esto que estaba haciendo. Entonces, vamos a trabajar en los grupos de hambre emocional. Esto, ¿cuál es tu motor de cambio? ¿Cuál es tu motivación? Porque muchas veces creemos que es solo fuerza de voluntad.
Y la fuerza de voluntad muchas veces no es que sea fuerza de voluntad, es que no sabes cuál es el motor, cuál es la motivación que te hace salir de esa manera de comer en la que estás ahora. Y eso es lo que vamos a buscar. Eh, y en relación con esto, pues también veremos cuáles son los obstáculos. Algunas veces son resistencias al cambio o beneficios secundarios o conflictos de partes. Pues una parte quiere seguir comiendo así porque es lo conocido y otra quiere comer de manera diferente. O, por ejemplo, el caso de una chica en cuanto a beneficio secundario es que si yo soy así, pues mantengo a mi pareja que también es así, porque tengo miedo de, si yo cambio, esto caso real, no me lo estoy inventando, si yo cambio de peso, tengo miedo que mi pareja pues me deje, porque le gusto así. Entonces esto es un beneficio secundario. Tengo un beneficio de mantenerme donde estoy ahora. En cuanto a la identidad, mi pregunta, y esto es para que os quedéis vosotras con ello, con esa pregunta es, ¿quién soy con este comportamiento y quién sería sin este comportamiento? Pues quién soy con este comportamiento, por ejemplo, yo me di cuenta que cuando comía leche con galletas por las noches, después de cenar, estaba siendo como mi padre. Y normalmente, mi padre murió hace años, entonces cuando más me apetecía es cuanto más le estaba echando de menos. Días en los que más le echaba de menos, pues qué casualidad me apetecía leche con galletas. O otro caso para que se entienda un poco más en profundidad, por ejemplo, una chica me decía que se sentía el cubo de la basura y yo le decía, bueno, ¿y entonces qué comes? Y me decía, pues comida basura. Pues esto era un poco lo que os decía antes, ¿no? De las creencias de quién soy. Pues si soy el cubo de la basura, como basura. Si soy, no sé, la princesa Disney, pues como de otra manera, por poner otra identidad. Y en esto, pues, en cuanto a la identidad, pues, ¿quién sería sin ese comportamiento? Pues entra un poco del objetivo que hemos hablado antes que vamos a trabajar, pues, ¿dónde quiero llegar? ¿No? Y dónde quiero llegar, pues, ¿quién voy a ser? Y esto, bueno, un poco la parte mental que vamos a ver. Y en cuanto a la alimentación, como os he dicho antes, no van a ser dietas ni menú, pero sí trucos desde la mirada de una alimentación energética para tener más opciones, porque cuando hay dos opciones no hay opciones, es un conflicto. Esto se ve en PNL, cuando hay uno no hay elección, cuando son dos estoy en un conflicto este-oeste y a partir de tres se generan opciones. Pues por eso os voy a dar ideas para salir de este conflicto, dilema se llama, cuando hay solo dos opciones. Y luego tener opciones con las acciones diferentes. Yo me he dado cuenta que al cocinar cosas diferentes con las que yo no tenía emociones, no tenía anclajes emocionales de antes, sobre todo con la anorexia y la bulimia, mi comportamiento con esos alimentos es diferente, porque no tengo una historia pasada asociada a ese momento de anorexia y bulimia con ese alimento, porque ese alimento, esa manera de cocinarlo es nuevo para mí. Entonces, no tengo asociado ningún estrés, ni ansiedad, ni culpas. Por ejemplo, con alimentos que yo he comido mucho en la anorexia y la bulimia, sí, me he dado cuenta que cuando los veo es como, uy, ¿soy la Sofía de antes o de ahora? Y como ahora sé, ¿no? Cómo funciona la mente, digo, espera, que soy la de ahora, vale, no hace falta que lo coma compulsivamente. O directamente no hace falta ni que lo coma, porque ya no soy esa Sofía, sino soy una Sofía diferente, ¿no? Soy Sofía versión 2024, no la del 2000, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con trucos? Pues vamos, os voy a dar ideas de desayunos, vamos a hablar de edulcorantes, que este es un tema creo que muy importante de azúcar sí, azúcar no, qué tipo de azúcar, qué tipo de edulcorante. Vamos a ver ideas de snacks, qué comer entre horas, organización de comidas, cenas, la despensa. Es importante tener una organización, no de repente que quiero comer bien y no hay nada en casa. ¿Qué hay a nivel emocional detrás del dulce, la leche, gluten, etcétera? Y vamos a trabajar los apegos de los alimentos desde la medicina tradicional china. Y esto es, quizás si dicho suena un poco raro o muy diferente, pero no es más que, según la medicina tradicional china, cada alimento tiene una energía. Pues aprender cómo un alimento en concreto me puede afectar a nivel no solo físico y o nutritivo, sino a nivel mental, emocional y por lo tanto en mi comportamiento.
y a partir de ahí, pues elegir si es eso lo que quieres o no. Primero daros la información y luego que vosotros y vosotras lo observéis en vuestro día a día. Pues si como esto, ¿qué sucede? Pues me encuentro más nerviosa o menos, o más tranquila o menos. Todos sabemos, por ejemplo, el efecto del café o el efecto de la Coca-Cola. A uno les afecta más, a otros les afecta menos. Hay alguien que puede tomarse un café a las 12 de la noche y no le afecta el sueño y otros se lo toman a las 12 del mediodía y ya no pueden dormir por la noche. Pues consiste en esto, en ver cuál es ese efecto energético en cada uno de nosotros. Y hasta aquí la parte de alimentación. Y para terminar, ¿cómo vamos a desarrollar estos grupos? Pues lo he puesto en la información, pero lo repito por aquí. Vamos a trabajar una vez por semana, online por Zoom. Mi idea es no grabar, pongo aquí negociable. En cuanto a la parte de teoría, si hay mucha gente que me dice que no puede venir, no me importa grabarla. La parte que las personas van a compartir lo que han vivido, pues no lo voy a grabar seguro, pero quiero que sea un espacio donde nos podamos abrir y ya, y luego y saber que de ahí nos sale, que sea un espacio seguro. Entonces, por eso pongo no se graba, porque seguro no voy a grabar todo. Ahora, si es, pues voy a explicaros cómo se define un buen objetivo. Pues eso lo grabo y luego lo comparto, o quien haya estado lo puede volver a ver y fenomenal. Pero la otra parte, no. A eso me refiero con no se graba y negociable. Luego las clases van a ser 2 horas a la semana y como os he dicho, hay un contenido teórico y ejercicios prácticos, porque todos sabemos que la teoría está sí o sí en los libros, pero la diferencia la crea cuando la experimentas y la llevas a la práctica día tras día. Por eso el tener estos grupos y un seguimiento diario por WhatsApp. La idea es que hagamos un grupo de WhatsApp y compartir todos los días el reto semanal, cómo nos vamos sintiendo en alimentación y o con la parte que haya dado de teoría a nivel de, pues, se llama programación neurolingüística, que es como a través del lenguaje sabemos qué programas neuronales están trabajando o están interviniendo en la persona. Pero bueno, sin más, sabiendo, pues por ejemplo, vamos a trabajar las submodalidades, pues hoy qué has hecho, en qué has cambiado esta submodalidad, pues irlo ahí compartiéndolo día a día en el WhatsApp. Y a esto me refiero con los retos semanales, pues cada semana propondremos un plan de trabajo para que no se queden voy a la clase y ya. No, para que sea sí o sí experimentarlo y llevarlo, bajarlo al cuerpo, porque ahí es donde se crea el cambio. Así que hasta aquí ahora sí. Gracias. Si tenéis alguna duda, anotación, estaré encantada de escuchar. Uy, tengo por aquí una rayita. Muchas gracias, Sofía. A Gracias. vosotros. ¿Alguna duda o algo que no haya quedado del todo claro? ¿O echéis de menos? En plan, uy, pues yo creía que iba a haber, o yo creía que no iba a haber, o sí, ¿no? ¿No? Todo muy claro. ¿Todo muy claro? Sí. Gracias. Nada, a ti, Lidia. Pues empezaremos en principio el martes que viene. Me han preguntado para el sábado, pero pocas, 2 personas, entonces no creo que salga el grupo del sábado, pero bueno, pues por si acaso ahí os lo dejo. Y ahora que sabéis más en profundidad de qué va, pues si os acordáis de alguien que le pueda interesar, pues os agradezco que lo compartáis. Y he hecho la grabación por si alguien no ha podido estar hoy, que sabemos que sí, pues compartírselo y que puedan verlo. Así que voy a apagar la grabación y me quedo, por si tenéis alguna pregunta, duda, a los que vean la grabación. Hasta pronto.